Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, yo llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Atzael Ruiz, quien es miembro de la Iglesia Cristiana Ebenezer, y nos va a compartir un previo de su predicación. Invitamos a que no se la pierdan y la pueden sintonizar en el canal de Facebook, YouTube e Instagram de la Iglesia Cristiana Ebenezer. Hermano, Dios te bendiga. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es el tema de tu predicación? Hola hermanos, Dios les bendiga. El campo de batalla del hombre, que es tu corazón. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en su capítulo número 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Como cristianos tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Debe ser Él el que reine. Y si Cristo no es el que gobierna nuestra vida, nosotros como hombres tenemos esa inclinación al mal. Entonces nosotros, cuando no dejamos que sea Cristo el que reine, el que dirija, el que nos lleve, el que nos guíe, empezamos a permitir que otras voces sean las que nos dirijan, y ahí viene un conflicto entre nosotros, ¿no? Voy a ir al templo, hoy oro, hoy leo la palabra, hoy me dedico a Dios. No, pero es que tengo esta necesidad, tengo este anhelo. Ay, me gustaría hacer eso, pero va en contra de la palabra de Dios. Pero llega un momento en el que decimos, no, pero es que puedo ceder y empezamos, le quitamos el lugar que Cristo merece en nuestro corazón, que es ser dueño y señor de nuestra vida, porque Él la compró. Muchísimas gracias. Creo que la palabra de Dios es clara cuando nos dice que Cristo Jesús tiene que nacer en nuestro corazón para que nosotros podamos ser una nueva criatura en Él. Pero el hermano plantea un punto muy interesante de que existe un campo de batalla. Y él solamente está abarcando quizá una de las aristas de ese campo de batalla y él nombra al corazón. Pero me surgiría una pregunta. ¿Solamente su predicación va a versar sobre el corazón o qué otros factores hay en este campo de batalla? Bueno, dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón. Y constantemente lo leemos en varias partes de la palabra. No te fíes en tu propio camino. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Y dice la misma palabra de Dios, todas las perversiones, los chismes, los pecados, todo pecado proviene del corazón. Entonces es ahí a donde quiero llegar, porque al final de cuentas, uno cuando viene a Cristo, se somete a Cristo, se somete a la dirección divina del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo nos va guiando, porque dice la palabra de Dios que los que andan en el Espíritu, son guiados por el Espíritu. Pero si uno deja de dejarse guiar por el Espíritu Santo, uno en su corazón empieza a dejar que su carne obre, y en su carne empieza a obrar, como dice nuevamente la palabra en Gálatas, empiezan a obrar las lujurias, las maledicencias, toda obra de la carne. Y si nosotros no nos sometemos, entonces dejamos que esas obras de la carne florezcan. Por eso dice la palabra de Dios, someteos bajo la poderosa mano de Dios. Les enseñaba a los jóvenes una ilustración. Un abuelito enseñándole a su nieto y le decía: hijo, yo tengo 2 lobos en mi corazón. Uno que es amable, benigno, bondadoso, que le agrada hacer el bien, y tengo un lobo agresivo, tengo un lobo despiadado que hace la maldad. Y le pregunta el niño, su nieto: ¿y quién de los 2 va a ganar esta batalla? Y le responde su abuelito: aquel que yo alimente. Entonces, que si nosotros nos alimentamos propiamente de la palabra de Dios, no de otros escritos como lo hemos visto en otros episodios, nos alimentamos no de lo que dicen otros hermanos o lo que piensan otras denominaciones, otras iglesias, otras personas, sino de la palabra de Dios, es que nosotros podemos hacer crecer el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero quizá podemos partir de esta idea que ya mencionó el hermano, ¿no? Que perverso es el corazón.
Entonces, en sí mismo, por nosotros, nuestro corazón es malo y nos va a guiar a hacer obras malas. ¿Cierto, hermano? Sí, dice otro pasaje de la Escritura: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice la palabra de Dios, decía el salmista David: examíname hasta lo más profundo y ve si en mí hay camino de perversidad. Entonces, para nosotros muchas veces puede ser fácil decir, no, es que yo siento de parte de Dios, yo siento que Dios quiere que haga esto, yo siento que una corazonada. Recuerdo una anécdota que me platicaban mis primeros padres en la fe, y me contaban que un hermano se acercó a un pastor y le decía: hermano, es que yo quiero ser misionero, tengo esto en mi corazón, yo quiero servir a Dios en las misiones. Y el pastor se alegraba, ¿no? Gracias a Dios por tu disposición, gracias a Dios porque el Señor ha puesto esto en tu corazón. Palabras más, palabras menos, pero le pregunto: ¿pero quién es su esposa? Y el varón le contestó: sí. Ah, bueno, ¿tienes hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? No, tengo 5. El pastor le dice: querer es bueno, pero tu sentir es malo, porque a final de cuentas tú tienes una responsabilidad con tus hijos, con tu familia. Y si esto es de Dios, como el Señor te lo ha hecho sentir, el Señor va a poner todos los medios, porque el hermano se quería ir solo. Pero la misma palabra dice: no es bueno que el hombre esté solo. En las mismas cartas que el apóstol Pablo escribe: solo yo y Bernabé no podemos traer una hermana como esposa, como Cefas, como tal y tal hermano. Y a lo que quiero llegar, la palabra dice que las esposas acompañaban a los apóstoles, las esposas acompañaban a los ancianos, las esposas acompañaban a cada uno que tenía un cargo. Y aquí el hermano se quería ir solo. Tenía un buen sentido servir a Dios, pero si salía del mismo orden que estaba establecido por Dios. Por eso es importante, ¿no? Nosotros podemos sentir muchas cosas buenas y podemos sentir muchas cosas malas, pero si no lo basamos a lo que dice la palabra de Dios y lo sometemos a la palabra de Dios, vamos a hacer lo que comentaba, que vamos a alimentar. Imagínense, yo en mi caso le digo, conozco a una muchacha allá en la calle, bueno, de otra iglesia, y yo digo, no, sentí de Dios que ella también va a ser mi esposa. Contexto: el hermano Axel Ruiz está casado. Soy casado. Entonces, imagínense. Pero imagínense, yo siento en mi corazón que ella también va a ser mi esposa. Y entonces, esto que estoy sintiendo en mi corazón, ¿en dónde lo tengo que poner en pesa? En la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y lo que unió Dios, no lo separa el hombre. Entonces ya no hay más cabida, porque ya son 2. El Señor no hizo 3, 2 y 1 y 2 y 2. Pero entonces, hermano Atza, nunca podremos confiar en nuestro corazón, porque también dice la palabra de Dios que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Pero si nuestro corazón es perverso, entonces, ¿en dónde cae? Es que a eso vino Cristo, a deshacer las obras del maligno, a deshacer el pecado. Nosotros tenemos de llegar a una relación con Dios tan profunda, tan íntima, que cuando el Señor ponga algo en nuestro corazón, poder discernir: esto viene de Dios, o esto es de mi carne, o esto que estaba pensando, tenemos que tener esa sabiduría de decir: Señor, estoy sintiendo esto es tuyo, confírmamelo. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de los medios de gracia que el Señor ha dispuesto en nuestras vidas. La oración, que es la plática profunda con el Espíritu Santo, la palabra, que es lo que Dios ha expresado por el Espíritu a través de todo esto, para que nosotros podemos guiar a través de los siervos que el Señor ha levantado en la iglesia donde nos congregamos, que es Ebenezer. Si tú nos escuchas de otra iglesia, acércate a tu pastor. Nadie vela por tu vida espiritual más que tu pastor. Aquí es nuestro pastor y tenemos prueba y certeza de que Él lo hace. Así que tenemos esos medios de gracia para poder comprobar lo que en nuestro corazón está pasando. Los medios de gracia. Es un tema que quizá deberíamos de tomar más a fondo. Sin embargo,
estamos cerca de que empiece el culto. Pero espera, antes de que cierres, quizá para aterrizar, entonces el corazón siempre debe de tener el filtro para poder ver si viene o no de Dios, que es la oración, la consulta de la palabra de Dios. La predicación, el congregarse, predicación que dan los siervos de Dios, el ayuno. Nosotros debemos de hacer morir nuestra carne. Bien decía Juan el Bautista, ¿no? Nosotros tenemos que menguar y que Él crezca en nosotros, que Él siga creciendo, para que nosotros se vaya creando cada día la estatura del varón perfecto, que es a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que aún en medio de la agonía que estaba a punto de pasar, porque Él dijo: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Él tenía, como hombre, tenía ese dolor, tenía ese peso, pero al final de cuentas Él dijo: pero no se haga lo que yo quiero, más lo que sea lo que tú quieres, aceptando el propósito por el cual Él había venido, que era la redención y salvación de la humanidad. Así nosotros tenemos que llegar a un punto: Señor, yo en mi corazón siento esto, pero no sea lo que yo quiero, sino hágase conforme a lo que tú quieres. Me salta los 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Creo entonces que si nosotros tenemos esa íntima comunión con el Espíritu Santo, en realidad no estamos lejos del sentir que Dios quiere para nosotros. Siempre y cuando, reitero, estemos cerca de Cristo Jesús, de su palabra, de sus mandamientos, de lo que Él quiere para nosotros. No es descabellado pensar que alguien sí sienta ese sentir, valga la redundancia, de ir a evangelizar, de ir a predicar, de ir a hacer obra de evangelismo, obra misionera, lo que fuera, siempre y cuando tenga siempre, seguramente, fielmente, la presencia de Dios en su vida. Sí, aquí como lo comentaba de este hermano, ¿no? Se quería ir solo, teniendo la cuestión de su esposa y de sus hijos, cuando Dios todo lo hace en orden. O sea, tenía un llamado, era el llamado para este tipo de llamado era que toda la familia lo tenía que tener. Y volviendo a la verdad, lo que comentabas de los 2 grandes mandamientos, el apóstol Juan en su primera carta dice: el que ama a Dios, ame a su hermano. Y si no amas a tu hermano, eres un mentiroso, porque dices amar a Dios, ¿a quién no has visto? Y a tu hermano, ¿a quién ves? No lo amas. Sí, porque al final de cuentas la Escritura dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y cuando Dios llena tu corazón con ese amor, no solamente llena de amor, sino viene el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, viene la presencia de Cristo, y está Cristo, y Cristo mismo te va llevando a amar primeramente a Dios, pero también a amar. Por eso, o sea, tanta importancia en el corazón, en esa batalla que tiene que librar el hombre, porque el hombre puede decir: no, pues es que ayer me sometí a Cristo, pero hoy también me tengo que someter a Cristo en totalidad. El texto base que nos compartiste en la segunda parte dice: porque de Él mana la vida. Hay personas que están viviendo, que andan, pero en realidad están muertos espiritualmente. Y la vida en realidad es Cristo Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestro corazón, nuestras vidas en las manos de Cristo Jesús, entonces tenemos vida. Y de Él mana la vida, para que nosotros también podamos compartir del amor, de la verdad, de la vida de Cristo Jesús a nuestros semejantes. Bueno, a contar un punto que a mí me hacía mucho eco. Cuando Adán pecó primero en el corazón, porque llega la mujer y le dice: no, pues come. Y él pudo evitarlo, pero en su corazón ya había dejado a Dios. En un símil de lo que pasa ahora con el cristiano, ¿no? Adán tenía íntima comunión con Dios, en esa perfección que el Señor, en la cual el Señor lo creó. Viene ese pecado, y a través de ese pecado, la muerte. Y tiene que venir otra vez, nuevamente, el fruto de vida, que se llama Jesucristo, para que ahora el hombre vuelva a tener vida, vuelva a tener esa íntima comunión con Dios. Entonces, hermano Atzael,
¿Qué aplicación nos puede dejar el tema del día de hoy de su predicación? Bueno, voy a comentarlo con la palabra. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:11: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Dios nos da la libertad a nosotros de someter nuestro corazón, de someter nuestra vida a Él. Y si tú quieres practicar el pecado todavía, pues síguelo practicando. Y si te quieres santificar, santifícate. Pero si tú en tu corazón decides pecar, dice la palabra de Dios que más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y tomando más la palabra de Dios, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Así que el Señor nos da la libertad de decidir: ¿sabes qué? Quiero seguir pecando, peca más. Pero atente a las consecuencias, ya sea tanto que quieras seguir pecando o a las bendiciones que el mismo Dios da y derrama sobre los que quieren seguir santificándose. Quiero terminar también con esto que tú también dices mucho en tus predicaciones. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque Dios no cierra sus puertas. Nos ofrece perdón, redención y nos ofrece vida eterna. No quiere que nosotros andemos en pecado. Nos da libertad a cada uno de nosotros de elegir qué camino queremos seguir. Pero Él nos dice: ven. Muchísimas gracias, hermano Atza, por estar con nosotros en este podcast. Y ya vámonos, porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer, y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos, porque ya va a empezar el culto.